Esta es la materia Cristianismo y compromiso social. Unidad 1. La condición humana. El cardenal Antonio María Rucco Varela subrayó que nadie puede manipular la condición humana. Me detengo. Lo pueden ver ahí en la imagen como alguien pretende manipular al ser humano. Dice este cardenal que nadie puede hacer eso, tal como ésta ha sido pensada y creada por Dios, al referirse a los ataques contra la vida, la familia, el verdadero sentido de la sexualidad. El arzobispo dijo que la Iglesia defiende la verdad sobre el hombre frente a todos los ataques que se dirigen contra su vida y muerte natural, contra la institución matrimonial y familiar y contra el verdadero sentido de la sexualidad humana, porque reconoce que nadie puede manipular la condición humana tal como ésta ha sido pensada y creada por Dios. El purpurado aseguró que ciertas ideologías que se escudan en el progreso conducen al aniquilamiento de la persona y que una sociedad que da la espalda a la ley de Dios termina por deshumanizarse y volverse contra el hombre. Hago una pausa. Cuando hablo de que se escuda en el progreso, ustedes han escuchado las tendencias que hay progresistas. Progresista no necesariamente porque hay logros positivos para el ser humano, que tú vas de escalón a escalón progresando hasta alcanzar una meta positivamente, sino progresista porque hay una agenda global que primero empiezan con un punto y luego pasan al otro. Vamos a poner dos ejemplos. Primero, en la eutanasia, pudiera ser un ejemplo, primero la ponen que sea legalizada si la persona la pide. Logran eso y luego luchan para lograr que sea el Estado, los médicos que decidan cuándo poner fin a través de la eutanasia a la vida de una persona, porque entienden que ya no sería viable. Otro punto de ese supuesto progreso pudiera ser, por ejemplo, el matrimonio entre iguales. Primero alcanzan ese logro y luego progresan a otro punto, que es adoptar hijos, parejas iguales, del mismo sexo. Otro supuesto progreso podría ser, primero inicia con el tema de las 3 causales del aborto, logran eso y luego entonces luchan para que entonces sea un aborto en cualquier estado de mes que esté en el embarazo de la mujer. Por eso que se le llama progreso, pero realmente no es un tal progreso porque va en contra de la dignidad del ser humano. Entonces, continúo. Vivimos momentos difíciles de una crisis cultural, humana y espiritual, que es común a la sociedad española y europea. Me detengo aquí. Creo que ya también América Latina nos podemos agregar ahí. Continúo con la lectura. De suma gravedad en sus contenidos y en sus efectos sobre la vida de los más jóvenes e indefensos, que nos afecta a todos. Se trata de una crisis de espíritu que deja al hombre sin horizontes de trascendencia, que pretende arrancar a Dios de nuestra sociedad y de la vida ordinaria. Fíjense cómo está esa imagen que se ha colocado ahí. ¿Le estás dando la espalda a Dios? Porque vivimos, como decía la lectura, hemos tratado de arrancar a Dios de nuestra sociedad. Vemos, por ejemplo, cómo ya en España, Europa, vemos que ya en las aulas han prohibido, en mismo Estados Unidos, que haya, por ejemplo, crucifijos, Biblias. Sin embargo, de forma paradójica, contradictoria, vemos entonces que en las cárceles hay Biblias. El hombre es y se hace. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla
y usarla glorificando a Dios. Dice el texto bíblico, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que cuides de él. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Es decir, que Dios, creador, ha puesto todo debajo de los pies del ser humano. No, para dominarlo, para administrarlo, no para pisotearlo ni dañarlo. La perfecta creación de Dios, ahí está. La imagen lo dice por sí sola. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio lo hizo hombre y mujer, dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Es decir, que la creación toda, incluyéndonos a nosotros, varón y mujer, el hombre, Dios lo juzgó, que era muy bueno. Génesis 1:31. Dios, pues, nos dice también en la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. El Papa Emérito, Benedicto XVI, que es el que ven ahí en la foto, subrayó que a menudo la lógica humana intenta la realización de sí mismo en el poder, en el dominio, en los medios poderosos. El hombre sigue queriendo construir con sus propias fuerzas la Torre de Babel para llegar a la altura de Dios, para ser como Dios. La encarnación y la cruz nos recuerdan que la realización plena está en conformar la voluntad humana a la del Padre, en el desapego total de uno mismo, del propio egoísmo, para llenarse del amor y de la caridad de Dios, y así llegar a ser verdaderamente capaces de amar a los demás. Por eso se ha colocado aquí, fíjense, estas señales como si fueran de tránsito, cómo se ve que la voluntad de Dios va por un lado y la voluntad propia va por otro. Entonces, habla de eso, la encarnación y la cruz. Nos recuerdan que la realización plena está en conformar la voluntad humana del Padre. Si deseo hacer la voluntad del Padre, debo seguir la flecha, la indicación de Él, no la mía propia. Cuando habla de la encarnación se refiere cuando Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en María para hacerse hombre y salvarnos a través de la cruz. La dignidad humana como persona. La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la bienaventuranza del cielo. Es tanta la dignidad del hombre que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Gaudium et Spes 24:3. Es decir, me detengo aquí, que la dignidad tuya y mía nace por el hecho de que somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y además de eso, porque hemos sido reconciliados por Cristo y estar llamados a la bienaventuranza del cielo. Es tanta la dignidad del hombre, habla aquí del Concilio Vaticano II. El Vaticano II es un encuentro que hicieron todos los obispos del mundo de cara a hacer algunos cambios dentro de la iglesia. Entonces, de ahí surgieron documentos, entre ellos está el Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, donde especifica esto que está ahí, única, que el hombre es la única criatura. Cuando habla de hombre, estamos incluidas las mujeres, ¿verdad? Única criatura en la tierra, la que Dios ha amado por sí misma. La gracia de Dios, vemos ahí. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien de su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios.
pues lo que Dios quiere es siempre lo óptimo. ¿De dónde nace la dignidad del hombre? Nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado mediante la gracia a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Me detengo en el primer párrafo. El hombre ayudado por la gracia, es decir, la gracia de Dios. Número 2, usando bien su libertad. Ahí, con esa combinación, es que puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Libre y responsable. No nos cansemos de hacer el bien, dice el libro de Santiago en la Biblia, capítulo 4, versículo 14. ¿Cómo puede el hombre llegar a la felicidad del cielo? Mediante el ejercicio de su libertad, practicando el bien, cumpliendo en su vida el amoroso plan que Dios tiene para él. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad que tiene el hombre, reitero, cuando se habla en la Biblia de hombre, es hombre y mujer, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es en el hombre signo eminente de la imagen divina. Cuando la libertad humana alcanza su grado máximo, la libertad humana alcanza su grado máximo cuando el hombre descubre el plan de amor que Dios tiene para él y lo vive plenamente en su actuación diaria. Y el plan de amor surge de la voluntad, de hacer bien la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos bien la voluntad de Dios? Aplicando bien la justicia, dando a cada quien lo que corresponde, pero además de eso haciendo el bien. Ahí está el plan de amor que Dios tiene, pero para hacerlo en la cotidianidad, en el día a día. Responsable. ¿Qué es ser responsable? Es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas. Responsable es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir. No es responsabilidad la del que cumple su deber obligado por alguien con autoridad. El responsable es consciente y está convencido, más aún cumple movido por un noble sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. El que cumple obligado es como un animalito amaestrado, domado por el miedo o por el interés de un beneficio inmediato. En cambio, el que cumple por convencimiento es libre, es humano. Cumplir obligado causa fatiga, fastidio y abandona la labor tan pronto como cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente causa satisfacción y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida. La responsabilidad es un hábito que se forma. Me detengo aquí. Hábito. Quiere decir que todos los días, cada segundo, cada minuto tenemos que ir trabajando. No llega así, por arte de magia, sino que hay que trabajarlo. No solo por la repetición mecánica de acciones, sino por el crecimiento en la toma de conciencia del propio bienestar y de la felicidad de los seres amados.